Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Empezamos dentro de un rato la entrevista, nuestra cuarta entrevista de la primera temporada de entrevistas a jiu-jiteros paraguayos, a personas ligadas al mundo de las artes marciales, ¿no? A ellas se empiezan a conectar. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Lucho? Empezamos en un rato, ya la hice al profe Guille. ¿Qué tal, Chicho? En un ratito ya empezamos. Acá hay un papelito. El profe Guille ya la hice, ya conversamos, ya está todo listo para empezar en unos minutos. Así que eso, se viene una conversación bastante entretenida, tenemos un montón de temas que hablar. Así que, nada. La verdad que no puedo, Vito, si no nos va a poder conectar, profe Guille. Pero voy a probar algo. Si hay algún problema de audio, por favor me avisa. Estaba conectando el auricular. Profe, en total la entrevista empieza a las 6 en punto. Está atento. ¿Qué hace Juanca? Está esperando salud. Nada, ustedes saben todo lo que representa Profe Guille. La verdad, debo ser sincero, también fue uno de los más votados. Profe Guille y Profe Sotelo fueron uno de los más conectados. Profe Guille, mandame una solicitud para conectar, por favor. Ahí te debería salir como un aviso. Te sale ahí chiquitito y yo te tengo que aceptar más, profe. Qué raro, seguro no le sale o no tiene muy buena conexión ahora mismo. Pero en breve ya empezamos, ya estamos casi listos para esta rola diferente. A ver, acá veo una invitación. Ah, no es del profe. A ver. Si acá está conectado, le digo al profe, le voy a enviar yo entonces. Sí, yo le puedo agregar. Uno también le puede agregar. Bien. Está. Profe, ¿me escucha bien? Perfecto. ¿Qué haces, Felipe? Tanto, No, ahí no le te escucho bien, no te escucho. me escucha tipo de fondo. Voy a ver un poco si el audio. Sí, ¿No me escucha hace bien? rato solo te estaba escuchando bien, ahora no. Dejamos un poco a largo. Un segundito. Dale, dale. Ahí te escucho mejor cuando te acercas. Sí, es que desconecté, conecté nomás. Hago esto, así que cualquier Ahora, error técnico sepan disculpar. Súper. Ahora mejor que hace rato. Si no escucha bien o pasa algo, me avisa. Tengo para cambiar acá a otro No, auricular. Así no, que la otra vez no, no se te escucha bien, no se te escucha bien. Voy a cambiar, dame No un como hace ratito, ¿sí? rato, no sale nítido. Sí, sí. Conectar. Viene a controlar ella, Juanca. Que no es diga todo un cosas tema ese indebidas. todo un tema ese el tema del audio. Ahí está, Es ahí, verdad. ahí está, ahí te escucho. Y Ahí que se me te va a escucha poner igual súper. auricular, profe, porque a Dale. veces pues, el ruido ambiente es lo que molesta mucho. Me pasó ya la primera entrevista. ¿Y a mí? ¿Se me escucha? Saluda a la gente que se une, a la gente de la academia. Les extraño, quiero rolar otra vez. Ahí no te escucho nada, Felipe. Se ve que mojé tu boca, pero no te escucho nada. No. ¿Qué cosa vemos? Ahí vos me escuchás Ahí, perfecto, ¿verdad? ahí, ahí, ahí mismo, ahí mismo. Voy a dejar así nomás. Y Sí, vamos a ir así. cualquier cosa. Dale, ahí te escucho perfecto yo. Dale, profe. Y bueno, más que nada ya una presentación. Creo que en el video vos mismo te presentaste, ya no hay más palabras que agregar. Y la pasión y todos estos años. Y más que nada que
bueno, para los que no sepan, porque hay gente también que no es de la academia. Profesor Guille, cuestión de ver nomás. Mi profesor también medio raro a veces, pero también fuiste uno de los más votados, profe, y también hay varias historias que no sabemos porque practicamos jiu-jitsu. Entonces, porque quiero ser transparente también. Estamos para Eh, eso, para hablar. ¿Qué? Sí, Estamos sí. para eso. Así que, profe, interesante. Yo cuando estaba buscando y haciendo el video de edición, salió algo que ya conocía el arte marcial incluso antes de practicarlo. ¿Cómo es esa historia que dijiste en un video de presentación? A ver, justo ayer estaba viendo a veces yo pongo en YouTube esas películas de artes marciales viejas de Van Damme y eso. Eh, Nada, por ahí salió mi amor a las artes marciales cuando, en la época que habían DVD clubs, videoclubs, ni siquiera habían DVD. Todos los días después de salir del colegio me iba al videoclub a alquilar películas de acción, de artes marciales en síntesis. Todos los días. Entonces yo ya terminé de ver toda la parte de acción del videoclub, de donde me iba a retirar y empezar a repetir. Ya me conocía de memoria todas las películas de artes marciales. Hoy ve esas películas y decís, hijo, yo creía en esto, pues, más sobreactuado. Pero sí, ahí vi Tony y Juanca por ahí, que son de mi época, van a saber qué clase de películas eran. Y bueno, ahí me empezó a gustar y a dar miedo, porque yo a mí antes, no es que soy violento ni nada, pero antes me daba miedo así pelear y todo lo que tenga relación a la violencia. Es interesante, si no me equivoco, tu primer arte marcial fue el taekwondo, ¿verdad? Empezaste con taekwondo, primero cuando viste la película, se te acercaste a taekwondo. Sí, cuando STF había un gimnasio cerca de mi casa, porque yo empecé hijo, no sé, a los 9 10 años. Y cuando eso a los 9 10 años ya te podías manejar en colectivo tranquilamente. Entonces me iba en ómnibus a un gimnasio que estaba justito a la vuelta de donde vos entrenabas con nosotros, de nuestra sucursal de Venezuela, que le llamamos. Ahí en esa esquina. Ahí quedaba mi gimnasio. Y el momento Para más los que no se esperado ubican, más o menos. de mi día era la clase de taekwondo. En el Ujú. colegio no prestaba atención ni eso a las lecciones porque me pasaba pensando en cómo me iba a desempeñar ese día en el taekwondo. Y para lo que no sabe, bueno, el gimnasio que se refiere el profe Guille, que queda cerca de neuropsiquiátrica y Venezuela, y Nicasio Insaurralde, creo que la otra. Sí, Las dos son. incorporarle casi Venezuela en realidad sería. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Te nació solo? ¿Cómo le dijiste, che, mamá, voy a ir a practicar? ¿Cómo nació eso de irte a entrenar taekwondo? Es que creo que fue una vez después de ligar en el colegio, qué sé yo. Las pocas veces que yo me peleé en la calle, o sea, no en la calle, en el colegio, perdí. Ujú. Siempre llevaba la peor. Y un día no sé, no recuerdo muy bien, creo que mi papá me dijo no quería practicar karate, todo es karate, todo, para el que no entiende, todas las artes marciales eran karate. No quería practicar karate, Hasta el sí, día de hoy es así, profe. sí, Jiu-jitsu mismo dicen que es karate. exactamente. Y sí, al instante le dije que sí, porque yo quería ya. A los 10 años, la verdad. Para los que no sabemos, menos ya son. Esto fue más o menos hace 25 años, ¿no? 27. 20 cerca. Pasa el tiempo. Y así es. ¿Qué es lo que primero que te recordás? Bueno, vos entraste a este gimnasio, llegaste, le saludaste al profesor, ¿cómo empezó? Tu primera clase, así. Lo primero que Este, trata un tatami. hacíamos golpe de puño acá. Típico golpe de puño de artes marciales, cerrando el puño y poniendo en la cintura y enfrente al espejo. Y para alguien, no sé, con alta expectativa o que no conocía y se va por primera vez, seguro podría parecer aburrido. Para mí no, para mí nada que tenga que ver con artes marciales nunca fue aburrido. Nunca, Eso es jamás. lo que le llaman Entonces, el kata generalmente, entonces ¿verdad, profe? lo que yo estaba, tanto veía en las películas que estaba ansioso por progresar rápido. Y veía que la gente ya aprendía su fórmula, cuando eso era fórmula, de cinturón blanco, y yo ya Ah, quería, mientras yo hacía mis cosas básicas, ya miraba y trataba de aprenderme los primeros pasos, y ya me aprendía luego, de tan apurado que era.
Eso sí, qué interesante. Yo también tuve parientes. Antes se le decía fórmula, después pasó a kata como el cambio ahí, para que la gente sepa. Y No, bueno, casi todo alguna vez, yo mismo pasé no, alguna vez en Coroto, varios pasamos por el karate, taekwondo alguna vez. Otra vez. kata son las formas del karate tradicional. En taekwondo creo que se le llama Ah, todavía fórmula. Pero es lo fórmula. mismo, es exactamente lo mismo. Hay videos de que, y les recomiendo al que le gusta mucho las artes marciales, hay videos de kata, ahora que tenemos mucho tiempo en cuarentena, ¿verdad? Me puse a ver, hay videos de katas de karate hechos por mujeres, las principales personas que se dedican al kata son mujeres. Ujú. Una Ah, mira. perfección impresionante. Hay una que se llama Sandy Scordo, hay otras dos japonesas, son increíbles. Vos ves eso y te quedas así, no querés desviar tu mirada un segundo de tan perfecto que es. Y le ponen música y es una maravilla. Háganse un favor y pongan catas de karate en YouTube. La Y buscan ejecución técnica, ¿verdad, profe? la perfección en todo sentido, en la ejecución, en la estabilidad sobre todo, en la velocidad y cuando le hacen los gritos. Hasta ahora es mágico, imagínate. Yo veía eso cuando era niño y ahora sigo mirando y de la misma forma me vuelve loco mirar eso. ¿Y cómo fuiste progresando, profe? Porque hay una historia, pero bueno, ya vamos a ir a esa historia. Pero después de Hay mil taekwondo, ¿qué historias. vino? ¿Qué? Después de taekwondo, ¿qué vino? ¿Cómo te empezaste a acercar al mundo jiu-jitsu? ¿Hiciste algo más, entre medio? ¿Cómo fue? No, después de cuando lo normal era kickboxing. Empecé a practicar kickboxing. El paso siguiente, famoso en taekwondo, o sea, el miedo de ligar a la cara. Cuando pasaba de taekwondo a kickboxing, creo que casi todos hacen esa evolución. Y ahí empezás a ligar a la cara y ahí decís, oh, me sirvió lo que aprendí en taekwondo acá, para no entrar de lleno. Hice kickboxing en, en un gimnasio que se llamaba Bushido, sobre España, que es muy tradicional. También hice Kung Fu en ese mismo gimnasio. Me gusta mucho el uniforme de Kung Fu negro y el cinturón malo que nunca fue negro, pero para mí. Pero, pero las clases de Kung Fu eran siempre iguales. Entonces exactamente entras y haces la misma cosa todos los días. Porque Ah, así es la clase de ese estilo de Kung Fu. Y nada, así hice taekwondo siempre. Nunca dejé. Hice kickboxing, pero también taekwondo. Hasta que viajé, me fui a vivir a otro país y ahí fue que conocí el jiu-jitsu. Yo conocía el jiu-jitsu y no me gustaba, medio le odiaba a la gente. No del Paraguay porque no le conocía a nadie del Paraguay. La gente de las revistas. Mi primer contacto con el ah, jiu-jitsu fue una revista que se llama Cinturón Negro, que tengo varias ahí. Se vendía antes. Antes nosotros comprábamos revistas. Eh, y en la tapa estaba Royce Gracie, un tipo flaquito, ujú. nada, nada imponente, digamos, que yo no sabía quién era en ese momento. Y Mike Tyson con su guante así gigante, con Mike Tyson. Bueno, este, el titular era Gracie desafía a Tyson. Y Roy Gracie desafía a Mike Tyson en una pelea sin reglas, tal cosa. Y yo miraba, qué loco de este tipo. Y ahí yo compraba siempre la revista Cinturón Negro. Ahí la revista Cinturón Negro Ujú. empezó a interesarse por el Jiu-Jitsu también y a poner cada mes historias sobre eso. Y, y odiaba. Acá en Paraguay no había luego Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Y bueno, después me tocó salir a vivir afuera, ¿verdad? A Caracas, Venezuela. Y ahí manejar es un quilombo, no es como acá, que fallaste, entras a otra esquina, doblás y a mí me costó más o menos un año y medio, un año aprender a manejar en vehículo en Caracas. Ujú. Y empecé a buscar, obviamente no quería quedarme parado, empecé a buscar todas mis opciones disponibles para practicar artes marciales y todo era lejos. Y yo quería empezar ya, todo era lejos.
Y la casualidad, esto sí es simpático, una casualidad. Caracas es más o menos así de grande como si juntás Asunción con sus alrededores, con Fernando, con San Lorenzo, con Luque, con Loma Putá, con Mariano Roque Alonso. Ponele que todo eso es una ciudad. Eso es Ujú. Caracas. En Caracas existía una academia de Brazilian Jiu-Jitsu. En toda Venezuela existía una academia de Brazilian Jiu-Jitsu. Una. Esa una única academia de Brazilian Jiu-Jitsu quedaba a 10 cuadras de mi casa. Y no había nada más artes marciales cerca. O sea, o haces eso o no hagas nada. Y nunca yo hice lucha agarrada, judo, nada. Y bueno, tuve que hacer eso, tuve que hacer lo que yo, no es que odiaba, sino que me parecían engreídos la gente de Jiu-Jitsu. Porque era la época eh, de los primeros, no de los primeros UFC, sino donde se empezaba a conocer el UFC y los de Jiu-Jitsu le ganaban a todo y me parecían, se creen todopoderoso esto. Y al final ¿Qué año terminé, más o menos, profe? Para que la gente se ¿cómo? dé una idea. ¿En qué año 2003, para que la gente se dé una... 2003. 2000, 2003, cuando me mudé. Yo Sí. me mudé a Venezuela y lo primero que hice, pues mi mamá me obligó, era el segundo día ya estaba inscrito en una universidad y el Ujú. tercer día estaba inscrito en una academia, en este caso de Jiu-Jitsu. La academia era muy chiquitita, éramos, imagínate, 30, tenías un solo horario a las 9 y éramos 30 y tantos, casi 40 alumnos y la academia era más o menos de ancho, 3 metros máximo y 6 de largo. Hay veces que no Ujú. luchaba, o sea, luchar era un premio ahí. Las Sí, clases son como... era por cinturones, ¿verdad, profe? Era los Sí, más altos que decidían y... sí, se ponían los tres más graduados Ujú. y ellos llamaban y vos te ponías así. Y habían días que obviamente se acababa el tiempo y éramos tantos y no te llamaban. Entonces había días que vos te ibas a entrenar y no luchabas, no, no luchaste ese día. Y si te tocaba luchar con uno de los tres más graduados. O sea, cosas que hoy vos mirás y decís, jamás voy a hacer esto, no, jamás voy a disponer así mi clase, pero bueno, también era el espacio y también era Mi profesor mi primer profesor se llama Francisco Salvador y es alumno de Carson Gracie y esa escuela es así, Ah, esa escuela es así. Cuando eso ya era Allianz, él pero se quedó calculo que es eh, la forma de dar clase, la forma de graduar también. todo de ese estilo Carson, antiguo. Carson Gracie es conocido por hacerle esperar, o sea, no esperar, sino tardan muchísimo en graduarse, muchísimo. Y profe, bueno, ¿cómo eran las clases? Porque mucha gente todavía le cuesta imaginarse, estaba en el año 2003. Hoy en día el Jiu-Jitsu ya hay demasiada información, ya hay distintos estilos, ya hay todo. Pero en ese, entonces, ¿en dónde estaba puesto el foco del Jiu-Jitsu? O sea, ¿cómo era la metodología? ¿Cómo eran en sí las clases? Lo básico, lo básico. A mi profesor le gustaba mucho la media guardia. Ujú. Mostraba lo que se llegó a normalizar después acá. Digamos, calentamiento, técnica, lucha. Eso. Y lo que es el ABC, creo, del 90% de las clases de Jiu-Jitsu cuando eso no había drills, después se normalizó, se normalizaron los drills. Era Ujú. bastante básico. Y después, ¿cuánto tiempo tuviste ya hasta entrenar ahí? Del 2003 al 2000, ¿cuándo volví a Paraguay? Yo vine a Paraguay en el 2008 o 9, 2009 creo, que volví a ¿Qué Paraguay. hasta- ¿Cómo? No, 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 perdón, profe. Sí. 2009, pero antes yo ya venía de vacaciones. Eh, en mis vacaciones no quería dejar de entrenar tampoco. Y ahí fue que mi vecino, mi amigo de infancia, mi vecino es Vitone, que está ahí. Le mando un saludo. Y yo sabía que él hacía
No sabía que hacía jiu-jitsu, pero sabía que hacía artes marciales y le pregunté. Y él estaba entrenando en la academia de profesor Francisco Lefebvre. Y ahí, Ujú. me dijo, vamos. Entonces cuando venía de vacaciones a Paraguay, me iba con él a la academia de Lefebvre. Había un grupo que hacía jiu-jitsu tradicional, pero luchábamos mucho en el piso. Cuando eso no eran clases de Brazilian Jiu-Jitsu todavía no había venido Chicago. Y, y eran clases de Jiu-Jitsu tradicional, inclusive usaban ellos su cinturón de Jiu-Jitsu tradicional. Yo venía con mi Ah. cinturón blanco cuando eso era blanco, ¿verdad? Y luchaba con ellos. Vos después, profe, nos contaste una vez, llegaste a azul cuando terminaste de entrenar allá en Venezuela, ¿verdad? Llegaste a subir Azul, un cinturón. sí, azul, me dieron el azul y a partir de acá me graduaron a rojo, marrón, preta. Allá solo el azul me dio Octavio Couto, Ratiño, uno de los mejores árbitros que inició, o sea, hasta ahora uno, después de Mansur está Ratiño. Ujú. Y él me dio el cinturón azul, un seminario. Allá se iba mucho Fabio Urgel y pero era muy caro, $150 era el seminario. Entonces nunca hice un seminario con Fabio Urgel, pero se fue dos, tres veces mientras yo estaba ahí. Y Sí, antes de la... se iba también Chico Méndez a dar seminario con él, sí dice. Casualmente Ujú. ahora es uno de los líderes máximos de Chickman. Sí. Para la gente entienda todo esto, antes de la separación y todo de Fabio Gurgel y el grupo, ¿no? Antes de que se creara Alianza y todo eso. Ya era Alianza. Ah, ya era. Yo ya estaba en Alianza. Nosotros, mi academia, yo empecé en Alianza. O sea, Ah, la ya, academia ya. que te estoy diciendo de Venezuela era Alianza. Ah, ya era. Inclusive una vez, una anécdota allá, estábamos entrenando, la selección olímpica de lucha de Venezuela era muy fuerte, muy fuerte. Ujú. Y estábamos entrenando un día normal de entrenamiento y el profe entra y le presento a un amigo y va a estar una semana con nosotros dándonos clases, o sea, ayudándonos en Jiu-Jitsu, porque él quiere empezar a pelear MMA y va a entrenar con la selección olímpica de Venezuela y mientras nos enseña Jiu-Jitsu también a nosotros. Y entra Demian Maya. Ah, Demian Maya, mira, todavía se me pone la piel de gallina. Y entrenó una semana con nosotros. era Tan, como ver... tan, tan impresionante como ahora. De hecho, Sí. la historia de Demian Maya, si ustedes ven, o sea, hay dos entrevistas por ahí que yo leí donde él cuenta, ¿verdad? Sus primeras dos peleas fueron en Venezuela. Era Ah, fue en Venezuela. muy amigo de mi profesor, sí. Y mientras se quedó una semana entrenando lucha en Venezuela y de paso entrenaba con nosotros. Tuve la suerte de rolar con él. ¿Y qué es lo que más te sorprendió de él, profe? Que nunca cambia su actitud, su, nunca cambia su semblante, está tan tranquilo luchando conmigo o luchando con un cinturón, bueno, conmigo que era blanco cuando eso, o luchando con un cinturón negro más pesado que él, o sea, él parece que sabe, nadie me apeligra, nadie me va a hacer nada, entonces no cambia su semblante, está tranquilo, y hablaba con el profesor de repente mientras rolaba, nadie le llegaba a poner en peligro, tenía una respuesta para todo, cuando eso todavía no Es como que luchaba siempre UFC. estaba adelantado a vos, profe, ¿verdad? Era como que ya estaba unos pasos adelante tuyo, entonces no sentía Sí, ningún riesgo. era jugar contra la computadora, nosotros le llamamos. Y después, profe, llegaste acá y ¿cuáles son las diferencias que viste en relación con Venezuela, con el nivel de Venezuela, con relación nivel? Llegaste a Paraguay, ¿cómo fue eso del 2008 aproximadamente? Yo ya sabía, ya sabía cómo era acá todo porque ya venía de mis vacaciones. Y en ese proceso ya vino el Chicao Fontenelle a dar clases acá. Cuando yo vine ya estaba él. Las primeras veces que venía de vacaciones todavía no estaba. Después ya estaba. Y acá era un poco más atrasado que allá. Ujú. O sea,
Claro, porque allá tiene más antigüedad con el Brazilian Jiu-Jitsu. Y acá estábamos empezando todo. Para nadie era, para nadie era sabido, o sea, para mí porque ya empecé en otro país, pero para la mayoría era algo nuevo el Brazilian. Si bien venían del tradicional, el Brazilian tiene muchas diferencias. Y eso se ve en la fluidez. Y bueno, es el cambio que costó meter en el chip acá. Mira, vos mismo te pones a luchar en el piso, a hacer neguazo con un judoka y se va a sentar diferente. Sentarlo te digo porque se sientan así. Y todas esas formas de luchar adaptadas al Brazilian, eso costaba un poco. Eh, te hablo de la gente que ya hacía tradicional y se mudó que eran los primeros alumnos de Brazilian Jiu-Jitsu acá cuando vino Chicago. Sentía mucho una influencia del jiu-jitsu japonés, ¿no? Estaba muy Del presente jiu-jitsu, todavía del ahí. jiu-jitsu, claro, del jiu-jitsu tradicional. Del jiu-jitsu tradicional. Vos sabés, cuando luchás con un judoka, Sí. no, si no sabes que es judoka y luchás con él, al, a los 5 segundos tenés que saber que es judoka. Por cómo se para, por qué sé yo, como las prioridades no son las mismas. En el caso de ellos, su espalda, regalan. Esas cosas que vos pillás enseguida de dónde vino, de dónde proviene. Sí, la forma de presión, o que no sabe manejar una guardia mariposa, todo que no se usa de verdad casi nunca. Me No, no, tocó no. también. Y profe, dijiste algo muy interesante, todo está entrevistando a Jao que el profesor Chicago fue el papá de todo. ¿A qué te referías exactamente? Y que su forma de ser, su personalidad, hizo que todos nos sigamos con él. O sea, sin él probablemente igual iba a haber Jiu-Jitsu, porque Ujú. no somos una isla. O sea, iba a llegar en Paraguay, pero tal vez no con ese impacto que él trajo. Es una persona tan querida, tan respetada, pero sobre todo tan querida que la gente quería entrenar con él. Está Manu Sakura, está Juan Baez y creo que Koala cuando eso no sé si enseñaba Jiu-Jitsu, pero poca gente que no entrenaba con él todos los días. Después todito éramos sus alumnos, o sea, se centralizó el Jiu-Jitsu Brazilian, salvo estos nombres que te dije, en él. Y él hacía que nos guste a todos y que sigamos todos, porque a lo mejor muchos que están ahora, que siguen con el jiu-jitsu, a lo mejor muchos iban a dejar si no fuera por él, si no fuera él el profesor. Porque primero es brasilero y es cinturón negro. Ujú. Acá en Paraguay hoy ya no es así, hoy gracias a Dios tenemos ya más credibilidad, pero cuando eso, que tu profesor sea brasilero, era algo que legitimizaba más o menos tu jiu-jitsu. O sea, yo no estoy entrenando con cualquiera, Ujú. estoy entrenando con un brasilero cinturón negro. Sí, bueno, y también había mucha duda todavía acá del Brasil en Jiu-Jitsu y la implementación, pero ¿qué principalmente, o cómo influyó en vos, profe, Nosotros profesor entrenamos Chicago? con koala. Sí, ellos entrenaban con koala, Kofi también. ¿Qué me decís? No, ¿y cómo influyó principalmente en vos el profesor Chicago? ¿O qué rescatás de él que hoy en día le querés transmitir a tu alumno? La pasión por el jiu-jitsu. Él era el cónsul de Brasil. Obviamente no cobraba él como Ujú. profesor ningún peso por enseñar. Pero no solo eso, después de su oficina, él ya se iba directo a la academia. La clase era por eso él tanto me quiere a mí, pero la clase era a las 8, él a las 6 ya estaba ahí. Entonces yo aproveché y a las 6 me iba también para rolar con él. Entonces llegaba la hora de la clase y nosotros estábamos rolando 2 horas ya antes. Todos los días. Y así como te dijo Jao, yo vi ese video, como te dijo Jao, él le llamaba a los de Muay Thai, a cualquiera que esté por ahí le llamaba a rolar y entonces así ya trajo alumnos, así hizo que le guste a la gente.
Sí, qué lindo valor, igual es el que está contando acá el profe Coffee, que al primero en entrar, el último en salir, y bueno, y te maltrataba, no te humillaba. Parecido a Sí, vos, te profe. maltrataba y quería que yo le maltrate también. O sea, al 100%. Recuerdo una vez que nosotros estábamos luchando y ya más de media hora de seguido por ahí nos levantamos, al fin creo que yo estaba abajo, lo que sí nos levantamos, hice un derribo y le tiré a Chicamo por las pesas, salimos del tatami, le tiré por las pesas, se cayeron todas las pesas y nosotros seguimos luchando en el piso. Ese era Chicamo, o sea, eso yo con él podía hacer y él sabía que conmigo podía hacer. Y seguimos luchando ahí, no importa, ¿qué vamos a parar para irnos al tatami? No, acá seguimos. Ese era. Se cayeron todas las pesas, se armó un escándalo y creyeron que nos estábamos peleando en serio, pero no, así era. Era ¿Y cómo ves este cambio, profe? 2008 hasta ahora, ¿cómo ve el progreso del Jiu-Jitsu acá en Paraguay? Hijo, eh, en el mundo, eh, en el mundo y nosotros no nos quedamos atrás, que es lo bueno. Eh, Deportivamente hablando, muy bueno, muy bueno. Tenemos atletas buenísimos que empezaron desde chicos, como Baby, Ujú. como Mauri, como Lío mismo, pues Lío cuando empezó era chico. Eh, y ahora, ahora son grandes atletas que pueden salir bien en cualquier competencia grande, en un mundial. La diferencia la única diferencia que por ahí nos está faltando es competir más, cosa que tiene la otra Ujú. gente. Pero yo no dudo de que Lionel o Mauri o Baby o no sé, hay tantos atletas de punta, ¿verdad? Que no puedan, no dudo que no sean capaces de ganar un mundial, por ejemplo. Chicho, mismo, la gente que Sí, suele sí. competir mucho. Ujú. Eh, Y justo sí, Decime. perdón, profe. No, No, que decime. justo entraste en un tema interesante que es la competencia. Y me está diciendo toda esta evolución que hubo acá de los atletas en sí en Paraguay. Y para vos, profe, ¿qué deberían tener un buen competidor al final? O sea, siempre me comparo yo. Cuando yo era azul, acá en Paraguay me medio destacaba un poco con algunos otros por encima del resto. Y yo hago este ejercicio mental. Yo si soy azul hoy en día, el azul que fui hoy en día, y no iba a tener ni una posibilidad de ganarle a los azul de punta hoy. Misma cosa en Rocha, cuando fui Rocha. No, iba a estar muy por debajo del promedio de los que hoy están en punta. Así, ese es el ejercicio que yo hago para ver cómo evolucionó el jiu-jitsu acá. Y nada, la competición, eso es lo que te digo, lo que me preguntaste. Solamente nos falta competir más y que competir sea algo normal para nosotros, porque el talento hay. ¿No? Solo falta eso aplicarlo a las competencias, porque Ujú. ni siquiera es una cuestión de aire, de estado físico, porque los atletas de punta hoy de Paraguay tienen aire, tienen estado físico, solamente hay que normalizar las competencias, cosa que para nosotros para competir teníamos que viajar, hacer todo un movimiento, comprar pasaje, irnos, pedir permiso en nuestro trabajo, eh, viajar 5 días más o menos, y porque no había mucha competencia acá, y, y, y teníamos que pelear en Brasil si queríamos competir. Hoy mismo hay competencia acá, y son buenas las competencias acá, y, y hay atletas como para medirse acá. No va a ese problema que teníamos antes, que para medirnos con alguien teníamos que salir afuera, a Brasil, a Foz, a Curitiba. Vos decís entonces, profe, que hoy en día para llegar a un alto nivel se puede desde Paraguay, ya no es necesario tanto viajar como antes y al final quedarse incluso la gente que podía se quedar unos días y eso. Se puede si es que van a haber competencias prácticamente cada mes.
Saluda a Ever, qué grande. Sí van a haber competencia prácticamente cada mes, pero eso es lo que es difícil, porque organizar es un estrés, es demasiado trabajo y a veces no te reditúa, no es lo que te reditúe, que vos no termines perdiendo al organizar una competencia. Pero es un círculo vicioso otra vez, porque al final, si hay dos competencias al año, entonces si hubieran seis competencias al año, se iba a mantener vivo el interés de la gente en competir acá en Paraguay. Como hace Sebastián en su circuito paranaense, que empezaron con cinco al año y ahora son, no sé, casi 10 más o menos. Es Así es. difícil, es difícil. Si hay seis competencias al año nomás acá en Paraguay, yo creo que estaríamos dando un paso gigante y la gente habituada a competir va a competir más. Vamos a tener que viajar tanto y se van a medir y se va a levantar más de lo que ya está ahora el nivel. Que justo lastimosamente la federación tenía un plan este año hacer por lo menos unas 6 7 competencias, estaba muy interesante, pero bueno, pasó lo que pasó, pero por lo Sí, menos ojalá se pues, mantenga el plan entonces. la primera inclusive ya se publicitó y ya estaba llegando la fecha y ahora tuvimos que parar todo por culpa de esto. Bueno, pues quién dice, si no este año podrá ser el año que viene. Y sí, yo creo que las ganas por lo menos van a existir. Esto nos deja a todos Sí. con ganas de entrenar, con ganas de competir, con... Lo más, ¿sabes? Para hacerte un paralelismo, ¿viste el Club de Jiu-Jitsu el año que se mantuvo? No, vos no estabas todavía. Pero hacíamos una Sí, vez sí, por pero... mes, Ujú. una vez por mes o cada mes y medio. Más o menos así deberían hacer las competencias grandes, Entiendo, para que la entiendo. gente se mantenga eh, al día entrenando, compitiendo. Sí, esto fue el 2018, justo fue, yo no llegué, casi llegué a uno, pero sí me acuerdo, sí hicieron como cuatro por lo menos así, En un año, que fue el primero en un ahí, año dos se fueron en hicieron Chima, cinco. Venezuela, Sí, así fueron, ¿no? Dos en Chima, sí. Venezuela, uno en Cocodrilo, bueno, la Tres última fue en en Cronobo, Checma, ya fue el año Venezuela. pasado, Tres en Checma, sí, Venezuela, uno en Cocodrilo y uno en Cronos. así es. Y mira, profe, esta es una pregunta que me hicieron del público, que la verdad Sí. está bastante interesante y vos que también formaste bastante atleta y todo. Alguien me escribió cómo mantener la competitividad y la salud para los atletas que pasan los 30 y los 40 años. Este, en primer lugar, mentalmente, tenés que ser bastante fuerte. Que lo que le digo a mis alumnos de 30 y tantos, no pongas vos mismo antes como una excusa porque ahí va a ser una excusa tu edad. Eh, por ejemplo, cuando yo empecé el CrossFit hace 2 años más o menos, eh, que es el deporte por excelencia de estado físico, aptitud física, digamos. Me llamó Ujú. mucho la atención que los atletas de punta de CrossFit son, son gente de 35 para arriba. Yo pensé que iba a ser como el Jiu-Jitsu, que la gente de 20, 22, 18 iban a dominar. Y yo ya empecé con 35 el CrossFit. Y yo dije, hijo. Y me di cuenta que acá en Paraguay, el atleta más destacado tiene 28 por ahí. No tiene tanta edad, pero tenemos dos coaches más o menos que tienen 35, uno que tiene 40. Y a nivel mundial, la gente top son gente de 30, 35 para arriba. Y bueno, Ujú. físicamente, eso que te está demostrando que no es un tope físico todavía llegar a los 35, a los 40. Que una creencia que muchas veces le instaló el fútbol también, que uno después de los 30 más o menos ya tiene que empezar a retirarse, todo eso, ¿no? En el fútbol y en los deportes de contacto también. Un poco menos en el boxeo eh, porque ahí son más longevos. Siempre me acuerdo del profe Andy, a medida que peleas a medida que tu peso es más grande, puedes llegar más Ujú. lejos.
en cuanto a edad. Eso es cierto. Ah, Peso liviano y mediano uno va, probablemente no veas mucho de 40, pero peso pesado sí vas a ver de 45 y todo que siguen peleando. sí, es un buen dato ahí que tiró Chicho. En UFC hoy en día ya ve campeón así 38, de 40, que se Exactamente, van todavía. exactamente. Y es cuestión de entrenar bastante y no dejarte estar. A pesar de que el cuerpo tiene memoria igual, pero Sí. mantenerte siempre en un, lo que yo le decía a mis alumnos que competían en MMA, no puedes estar al 100% siempre, pero tampoco puedes estar en un 50 porque te sale una pelea que es en 2 semanas y no te va a dar para llegar al 50 al 100%. Tienes que mantenerte, y en Jiu-Jitsu se puede aplicar también esto, mantenerte en un 70% tuyo siempre, 70 70 70 70. Entonces hay una competencia y ya te falta un poquito más para el 100%. Son Ujú. cálculos mentales que yo hago y que yo sé que muchos, que está Chicho ahí también, y muchos nos manejamos así. Sobre todo los que peleamos MMA, que, que, que es un poco más, digamos, exigente físicamente. Así es. Y otro profe, que también una pregunta es, ¿qué consejo le daría a un alumno que se siente estancado con su jiu-jitsu? Pasa mucho también que uno después de competir bastante o después de entrenar bastante se siente que no avanza. Entonces, ¿qué consejo le daría, profe? Que empiecen a tratar de no hacer lo mismo de siempre. Para eso tenés que tener mucha fortaleza mental también. Porque si empezás a buscar cosas nuevas, evidentemente vas a salir de tu zona de confort. Pero la zona de confort es la que te cansa, y la que te harta, y la que de repente te desmoraliza, te bajonea. Entonces, pero para conseguir cosas, tienes que salir de esa zona de confort. Eh, Imagínate, yo nunca paré de hacer jiu-jitsu. Y muchas veces, cuando me cansaba o no tenía el mismo entusiasmo, empezaba a hacer, qué sé yo, a partir de ahora voy a atacar solamente el pie, a todo el mundo. Y obviamente dejas de hacer otras cosas, e inclusive te pueden ganar, te pueden pasar la guardia, pueden pasar cosas que en tu zona de confort no va a pasar nunca. Pero me llama, es una nueva motivación. Y al mes de hacer eso, no dejas ni un pie en tu academia sin llevar. Eso es un ejemplo que te pongo. Deja de hacer lo que siempre haces. O sea, si sos muy pasador, dedícate un mes a hacer guardia. Obviamente la primera semana va a ser malo, no tan bueno, y vas a querer pasar otra vez, querer subir arriba y pasar. Pero no. eh, Tomarlo como algo nuevo, y en lo nuevo sí o sí se va a fallar. Sí, sí. Nadie incorpora cosas a su arsenal sin fallar, perdón. Se tiene que fallar mucho al principio. Y ahí es donde te digo que tienes que ser fuerte mentalmente y saber que, por ejemplo, personas que vos siempre le ganabas, te están ganando hace una semana, pero vos sabés que es porque estás probando cosas nuevas. Tienes que saber dónde estás parado. ¿Y a vos te pasó, profe, por ejemplo, con el paso de los cinturones y eso, qué sé yo? En Rocha era más pasador, te gustaba la pasada controlando la pierna, pues después, qué sé yo, marrón, dijiste, mira, al final me di cuenta también puedo ser para guardia. ¿Te pasó eso de transición de estilo, como se le llama? O como le Siempre, llama mucho ahora, siempre. de tu juego. Siempre pasa y volvés al anterior también. Es un círculo, depende de lo que te guste. Toda la vida a mí me gustó mucho hacer guardia araña, por ejemplo. Ujú. Y en una época mis manos estaban tan lastimadas que seguir haciendo guardia araña dejó de ser una opción para mí. Saludos, Max. Osman. Dejó de ser una opción para mí porque obviamente para hacer guardia araña tenía que tener agarre fuerte. Y mis dedos estaban todos reventados. Entonces dejé de hacer guardia araña, mi posición favorita, digamos, y me tiré a la media guardia, a cosas que se adapten a tus limitaciones. Y pasador, por ejemplo, en los cinturones de colores a mí no me gustaba pasar, y ahora muchísimo me gusta. O sea, sabes que una de mis cosas favoritas es pasar usando la cabeza y todo eso.
Prácticamente yo era guardián de blanco a marrón. Ujú. A todo le pasa y le va a pasar. Que entra como esta crisis existencialista, profe, de cuestionarse. Sí, y está bien, porque no es bueno. Se puede tomar como algo bueno, pero para mí no es tan bueno que te conozcan a vos como eh, 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 el que hace media guardia o el que hace guardia cerrada. Pues, no sé si Juan contar por ahí, siempre le jodemos. El que que se te conozca por un tipo de guardia o por un tipo de técnica. Quiere decir que usas siempre y que eh, para mí yo no tomo como algo bueno porque se te crea un tipo, no sé cómo decir, un estigma con esa posición y después se toma como si fuera que vos sabes solamente eso. Entiendo. Tenés que tener sí o sí para, En- para salvavidas. Cuando las cosas se ponen, sí o sí tenés que tener una o dos posiciones fuertísimas, no fuertes, fuertísimas, para cuando las cosas se ponen feas. Entonces, bueno, esto me ha salvado otra vez. Tipo, yo soy experto en llave de brazo, por un ejemplo, y luchando contigo, no puedo. Ah, bueno, la vieja confiable, entonces, ya lleva el brazo. Eso sí, hay que tener. Siempre tener un as bajo la manga, como que. Sí, sí, una posición fuerte o dos o tres, que nunca te Profe, tiene vamos que a gustar de pasar. salir. Sí, No, que te quería comentar, es algo que me recordaron hoy. Y me habían contado, pues nunca supe todos los detalles. Una anécdota, tiene un jiu-jitsu, pero bueno, se sale un poco. ¿Cómo fue esa que se fue en Argentina y se pasaron unos miles de kilómetros? O sea, unos 100 kilómetros, perdón. Más o menos 300. Por ahí me contaron hoy algo, profe. sí, Giovanni Vitone, Aníbal Arrilevich. Creo que Claudio, no, sí, creo que Claudio a uno y yo. Y sí, viajamos y en uno de los cruces, no había GPS ni nada cuando eso, nos comimos, estábamos mal el camino y cuando nos dimos cuenta por un cartel que nos pasamos más o menos 300 kilómetros. Por suerte nosotros salimos con tiempo para llegar al lugar del evento, descansar y luchar. Resultó ser que Ujú. llegamos igual, pero justo cuando tipo ya iba a empezar, algo así. Esa es Casi una sin anécdota. dormir, así. Llegaron a Sí, penita. sí, sí, obvio, sin dormir. Imagínate, 300 kilómetros nos pasamos. 150, creo que ida y vuelta, 150, algo así. Muchísimo nos pasamos. Y vos ves, no es para un abierto Paraguay, para Paraguay Open, algo así. Era para un torneo de resistencia chiquitito otra vez, así como eran los nuestros. Pero porque queríamos Ujú. competir más con gente diferente, hacíamos toda esa travesía. No es que te está viajando a un mundial, por lo menos esa vez no. Una vez también yendo a Argentina, siempre Argentina era mala pata para nosotros. Una vez también yendo a Argentina nos fuimos en mi auto, ¿verdad? Con Kasky, vos no creo que le conozcas, otro amigo De nombre, profe. que hace De nombre, de jiu-jitsu. nombre. Aquí Rosel, ¿verdad? Sí, no sé quién más estaba de los alumnos y estaba Sofi, mi hija. Eh, Ujú. y se descompuso el auto y no había señal de teléfono donde estábamos. Lo que sí que nos quedamos más o menos hasta llamarle a mi papá que nos auxilió, se fue hasta Argentina, pues ya entramos bastante en Argentina, o sea, ya pasamos bastante en la frontera y estuvimos ahí más o menos 8 o 10 horas al costado de la ruta esperando que venga y solucionando y volviendo. Eso también fue yendo a un torneo. ¿Y dónde ya le agarró tu papá ahí pasando argentinos, más o menos? ¿Están en qué parte? No me acuerdo dónde, no me acuerdo qué parte, lo que me acuerdo que ya entramos bastante, entramos mucho de la frontera para adentro. La Y historia que deja el jiu-jitsu muchas veces. mi hija recién nacida y, y no había nada cerca. En Argentina, vos sabés que no es como Brasil que cada 10 minutos más o menos hay una estación de servicio. Ahí no, por lo menos en esa ruta.
no había nada cerca y nosotros teníamos lo que teníamos con nosotros, un termo de agua de tereré y comida así que teníamos poca, creo que son snacks nomás teníamos. Con eso tuvimos Ujú. por ahí al costado del camino. Todo atrás. Bueno, también son experiencias que uno le va fortaleciendo. Dice, decide después si aguante eso, ya aguanto cualquier cosa. Muchísimas, muchísimas. En equipo también mucho pasamos, en viajes grupales. Y mira, esto es una historia que la verdad me preguntó uno de lo que sí bastante esta página. Eh, yo más o menos conozco la historia, pero es interesante recordar un poco y bueno, hay que, también a lo que están viendo que Checkma cumplió 10 años, o sea, hay que 10, decirle. 10. 10, sí, justamente me acuerdo que dijiste lo hace poco, profe, por ahí. En clase, antes de que pasara todo esto. ¿Cómo Sí, fue la historia de nacimiento de Checkma? Eso es lo que me preguntaba específicamente. bueno, cuando se iba a ir Chicago, le tocó su fin de misión, Ujú, digamos, los alumnos más graduados eran Aníbal y yo, Aníbal Arrilevich y yo, y teníamos que encargarnos prácticamente de seguir con la Gracie Barra acá en Asunción. Y, y estaban también, creo que estaba pues Romero, estaba Sergio, estaban, cada uno iba a tener una sucursal, pues nosotros nos íbamos a encargar de la Grecia de Asunción, al menos eso es lo que me dijo Dios Jones. Y bueno, traerle a él era muy caro. Hijo, mira, Aníbal, la niña. ahí, qué grande Aníbal, no te puedo incluir porque de a dos nomás se puede hacer, pero hijo, estaría bueno hacer vos y yo uno de estos también, alguna vez. Deberían hacer, Y profe. veo su nombre nomás y te juro, cómo le extraño, cómo le extraño. Ahí él me va a ayudar también con la historia. Entonces, ni Aníbal ni yo nos dedicábamos al jiu-jitsu. Y ni Aníbal ni yo Ujú. éramos tampoco unos... Y si nos sobraba el dinero, no sé si... Ahí se desnudó eh, incluirme al contar, 20 veces ya dije tu apellido. Ahí se desnudó todo lo que Chicano significaba al enseñar sin cobrar y a traerle a Dioyones apechugando todo él. De repente deja de pasar eso y Aníbal y yo teníamos que encargarnos de eso. Y, y teníamos que traerle al profesor con sus gastos y tal cosa, dos veces al año, una vez al año. Y cuando eso no, éramos, qué sé yo, 20 alumnos más o menos que no eran constantes. O sea, mantener la academia nomás lo iba a costar, iba a costarnos. Y mantener Ujú. la Gracie Barra, ni qué decir. Nosotros ya habíamos viajado a competir a Curitiba. Aníbal se fue primero, después nos fuimos juntos en la academia y nos quedamos en la academia del profesor Sebastián Lali, que sin conocernos nos dio la llave de su. Ahí Kofi dijo, lo que yo no quería decir, pero ahí ya dijo más o menos lo que costaba y lo que teníamos que apechugar Aníbal y yo. Entonces no era una opción. No hay la forma. No había forma, no había forma, por más que queríamos, no había forma. Y bueno, y nos dio la llave, cuando viajamos nos dio la llave de su academia, él tenía ropa, trofeo, todo, así, y no nos conocía, lo de la llave, sí, yo también siempre cuento, trofeos, ropa, porque, kimonos, porque es representante de Coral y tenía ropa para vender, trofeos. Hijo, ¿vos conocés la academia de Sebastián? Así como es ahora más o menos. Y bueno, Sí, nos sí, deja profe. y nosotros estábamos en auto otra vez encima. Podíamos agarrar, Ujú. y éramos paraguayos, ¿sabes el preconcepto que se tiene? Podíamos agarrar todas esas cosas y bajarnos. Él jamás no había WhatsApp, no había, máximo sabía nuestro número de teléfono, qué sé yo. Y nos dejó así, con tanta confianza, nos dejó la llave de la academia, quédense. Y no solo eso, sino que él organizaba y nos vino a buscar antes de empezar el torneo para que nos vayamos con él, siendo Grace y Barra, para que nos vayamos con él eh, al evento, o sea, un trato, pero maravillado. Sebastián es una persona, vos le conocéis, los que le conocen saben que es una persona, un pan de Dios. Y ahí nos sorprendió ya la bondad de esa persona. Y después cuando tuvimos ese problema, Aníbal y yo dijimos, no, nosotros no vamos a poder seguir.
y podemos, y Sebastián nunca, jamás hasta ese momento, hasta que nosotros le planteamos, nunca nos dijo, él hacía por bueno nomás, nunca tanteó, nunca dijo nada con respecto a mudar. Claro, si él no sabía luego nuestra situación de mudarnos a Checkmate. Entonces, Ujú. y la bondad de esa persona fue la que nos hizo a nosotros con Aníbal Quiere hablarle ser parte del equipo. para, sí, esa historia que está contando también, una de las historias viniendo de Contá, pues, Curitiba. profe, contá. Parece interesante. No, y ahí luego ya terminó, como le hablamos y él ahí dijo sin problema y ahí empezamos a hacer checkmate, entre 12 personas más o menos que viajamos a competir una vez. 2010 más o menos. Sí, 2010, justo como estamos recordando. 2010 por ahí, sí. Esta historia Y, del profe, Liceo pero ¿cómo? Paradiso, nos fuimos a Curitiba con Aníbal Sí. y Tadeo, otro alumno, y nos fuimos en un auto mío, uno, esos Mercedes Tiburón, esos gigantes. Sí. Volviendo ya, había una tormenta, impresionante era la tormenta, que, de esas que no ves el costado, no ves el camino, nada. Y paramos, Ujú. y en una de esas se funde mi limpio parabrisas. No sé si se fundió o se rompió o algo así. No era Curitiba, otro torneo, ahora no era Curitiba. Bueno, y entonces paramos a comprar, a cargar combustible y Aníbal agarra, viste, esas cosas que son para limpiar los vidrios de auto que están, que hay en las estaciones de servicio. Y Aníbal agarra Sí, eso y sí. guarda en el auto. Y después la única forma de seguir avanzando, él salía con medio cuerpo así en la lluvia, en la Por la tormenta, ventana. y limpiando con el coso para que yo pueda ver el camino para seguir. Aún así, ¿te acordás, Aníbal? Te vas a acordar que no, nos comimos ¿cómo decirte? Tipo un paseo central donde es para doblar, eso que, tipo un paseo central, atropellamos así, rápido. Y yo, uy, acá se mató el auto. No le pasó nada, por suerte no estaba viendo mi mamá ni mi papá. Y matamos el auto. Y bueno, lo que sí que Aníbal tuvo que hacer eso por muchísimo tiempo, hasta que paró de llover, media hora más o menos, si no es más. Ahí en plena ruta limpiando y vos manejando para intentar no. Sí, porque la única forma que se veía era llovía tan fuerte. Con Baby también una vez. Yo dije, hijo de puta. Yo siempre me voy a hacer seminario en Encarnación y siempre llevo alumnos conmigo. O sea, le llevé a Baby, solamente Baby y yo. Y también, que mucha historia con limpia parabrisas tengo. También esa vez se fundió mi limpia parabrisas y vino una tormenta gigante. Y yo me quería encostar para parar, pero no se veía acá, no se veía acá. Yo no sabía si estaba en el medio de la ruta, ya estaba esperando más que alguien me atropelle, no sabía en qué parte de la ruta estaba. Y Betty estaba conmigo y Betty era menor de edad. Yo decía, Dios mío, por favor, haceme parar nomás acá. Y encima yo a Encarnación siempre me salgo viernes al mediodía y viernes a la noche, es el seminario. Nunca llego con mucho tiempo de sobra. Por Ujú. suerte esa vez paró un poco después, pero hay mucho tiempo yo decía, "Ay, hijo de puta, que no le pase nada, baby, por favor, justo que el que es menor de edad se está yendo conmigo." Era como el que dice, ¿sabes que fuimos afuera y nos quedamos en Caguazú? Y vuelve Volvimos con otro auto. cierto, en su auto nos fuimos una vez también a competir y se fundió por medio del camino con el auto de Aníbal. En el medio del camino de acá a Foje nos íbamos a competir, se fundió su auto y tuvimos que venir a Asunción en su auto en una grúa, mirando el cielo, porque viste la grúa te ponen el auto para arriba, mirando el cielo, Asunción. Y no contento con eso, creo que llegamos, cambiamos auto y nos fuimos otra vez a competir, ¿sabes? Volvieron a, a la competencia. Bueno, también es parte de Es la lo que locura, la nosotros, pasión, mira, ¿no? lo que nosotros nos salvamos siempre por irnos con mucho tiempo de anticipación. Y entonces, profe, pero hay algo que no me quedó claro. ¿Cómo fue así el primer? Ustedes se iban a Curitiba a competir sin conocer bueno, al maestro Sebastián y todo, y ahí nomás ya se hicieron, se empezaron a saludar y así después ya se